Estos tienen como función ejercer una distribución de cargas y evitar el choque de hueso-hueso, o mejor dicho, cartílago-cartílago, de manera que el desgaste se minimice y los impactos también se suavicen ahí. Estos meniscos, si quitáramos la parte superior de la rodilla, quedaría la meseta tibial con ellos a la vista. Tienen la forma de una letra C vista al derecho y otra al revés. O también podría ser un 8 acostado, un símbolo de infinito, como lo quieran ver. Sin embargo, tenemos que identificar el que es medial y el que es lateral. Y entonces ahí nuestra referencia será pues el peroné, ¿sí? Cuando tenemos la presencia del peroné en esas imágenes. Visto de lado en un corte, tendríamos una imagen solamente de un pequeño triángulo, sería el cuerno anterior y el cuerno posterior. En la parte media, la que se une con los dos es el cuerpo del menisco. Entonces, en ese otro corte que veíamos, estamos viendo el cuerno posterior y el cuerno anterior. Y de esa manera, en las resonancias magnéticas podemos visualizar las lesiones, la posición o la luxación que a veces se presenta en estos casos. Las formas en las que se lastima un menisco es con una flexo-rotación, es decir, hay un apoyo sobre la pierna mientras la parte superior del cuerpo gira y se genera una pequeña flexión. Esto ocurre, por ejemplo, cuando subimos una escalera corriendo, en el caso de esta imagen de un basquetbolista, ¿sí? O en el caso de un paciente que está jugando fútbol, sus zapatos tienen tacos que lo mantienen fijo al piso, y cuando patea y el cuerpo gira, también se genera una rotación con la flexión. Existen otro tipo de estructuras dentro de la rodilla que son los ligamentos. Los ligamentos, ¿sabe qué? Perdón, la diapos previa está desacomodada. Para explorar los meniscos, ponemos el paciente en decúbito dorsal, es decir, acostado boca arriba. Flexionamos su rodilla y generamos un movimiento rotatorio a nivel del tobillo. Esto va a permitir que dentro de la rodilla se generen movimientos de rotación interna y externa, y buscamos con la otra mano percibir un clic o una maniobra dolorosa. Eso nos hace pensar que tenemos un menisco lastimado. Por imágenes podemos pedir radiografías, resonancias magnéticas, tomografía y hasta ultrasonido. Sin embargo, la radiografía pues, nos ofrece muy poco, considerando que el menisco es transparente a los rayos X. Sin embargo, cuando no se trata de un problema agudo, sino de uno crónico, tenemos que buscarle a la radiografía los espacios articulares para ver si hubiera disminución de los mismos, lo que llamamos como pinzamientos, que se pueden ver en esta radiografía como una disminución del espacio. Y también la redondez que deben tener los cóndilos femorales se transforma en un aplanamiento. Y entonces podríamos ver cómo en este trazo tenemos la disminución del espacio medial, o sea, un pinzamiento medial, y un aplanamiento de los cóndilos, tanto medial como lateral. Esos serían datos radiográficos de artrosis, de desgaste articular y de, con mucha frecuencia, lesiones crónicas de los meniscos. Este aplanamiento también va a conllevar un desgaste articular, por eso perdió su forma, porque el cartílago se va adelgazando, y si lo viéramos por dentro, seguramente tendría características artrósicas. En una resonancia magnética podemos ver estas imágenes, que son en blanco y negro, bueno, con tonalidades de gris. Tenemos también zonas de desgaste del hueso, como aquí un punto donde la rótula se somete a una fricción contra la rótula, y aquí donde decíamos el triangulito que va a describirnos el cuerno posterior del menisco, y aquí en el anterior sí se ve adelgazado, se ve lastimadito y no representa el triángulo que debe verse habitualmente. Esta sería una imagen sugestiva de daño del menisco. Los meniscos se pueden lastimar de diferentes formas, y algunos tipos de lesión meniscal serían roturas longitudinales, radiales u horizontales. Y cada uno de estas tres de arriba pueden complicarse o tener un progreso hacia estas otras lesiones, en las que se formaría una llamada asa de Walde, es decir,
Cuando una cubeta la tenemos y la agarradera baja y se posiciona por un lado, puede cambiar a derecha o a izquierda. Algo parecido ocurre en esta de aquí, en esta imagen de aquí, cuando el menisco se le denomina una lesión en asa de balde. Estos desgarres grandes pues generan mucho movimiento dentro de la articulación y esta punta cambia de lugar en cada movimiento, lo que se convierte en un tronido, en un dolor, en una molestia repetida para el paciente, o esta otra cuya lengüeta que se forma ahí también puede cambiar de lugar de derecha a izquierda a medida que se mueve la rodilla y generar dolor intermitente. Por eso el paciente a veces siente que se atora su rodilla y dice, hago pequeños movimientos, algo se acomoda, truena y ya me siento bien, y más tarde u otro día se repite este proceso otra vez. El paciente puede tener como consecuencia clínica de esta articular principalmente dolor. Yo tengo un concepto, un dolor de rodilla en un joven, que no estamos pensando en artrosis, sino en una lesión, y no se quita durante semanas o meses, sin duda alguna va a ser un menisco. Estos meniscos duelen, se quitan con medicamentos y regresa el dolor. Puede producir una inestabilidad en la que el paciente de repente está muy bien y luego siente que duele y genera una cojera. En algunos pacientes se queda atorada la articulación de la rodilla y hace lo que llamamos un bloqueo articular. Este bloqueo puede ser en flexión o en extensión y se les queda atorada la rodilla a veces por horas, por días, cuando hay urgencia. También pueden producir una lesión del cartílago articular por estar íntimamente relacionados. Dicha torsión se vuelve inestable y entonces empieza a presionar la zona del cartílago y le puede producir necrosis por la presión o puede producirle una lesión que lo vaya quitando pedacitos de él. Todo esto va a llevar a la artrosis, que es el desgaste de una articulación. La artrosis puede afectar a la cápsula articular, al cartílago, a la sinovial y a los elementos ligamentarios de la articulación. Todo eso está relacionado con tiempo, con desgaste. Hay factores a veces que hacen que tengamos una artrosis postraumática. Se genera una fractura importante articular que desplaza los fragmentos del cartílago y estos, al quedar escalonados o irregulares, generan una presión irregular en la articulación que va a conllevar a un desgaste prematuro. No hay que confundir esas cosas, ¿verdad? de la artrosis postraumática con la lesión de los meniscos, que suele ser aguda. Para tratarlos existe la reparación de los meniscos. El menisco tiene 3 zonas debido a su tipo de circulación sanguínea. La zona roja, que es la que está muy pegada a su inserción, me voy a regresar un poco. La zona roja, que es todo el borde externo, donde está pegado a la inserción, a la meseta tibial, donde tiene una circulación más buena, más profusa. Luego una zona rosada, que sería el espacio entre y el borde más interno de ese menisco. Y la zona blanca, que es la zona más central, pegada acá, donde menos sangre hay. Si tenemos una lesión en la zona roja, podemos repararla haciendo suturas de meniscos, que hay una variedad tremenda de implantes y formas de hacerlo y técnicas. Pero si se tratara de la zona blanca, lo que nos conviene es una remodelación de este menisco, haciéndole un corte donde quitemos precisamente el pedazo que está afectado, le hagamos un corte en el que se elimine la zona irregular y todo vuelva a estar lo más parejo posible para conservar ese menisco sin haberlo resecado. La resección en algunos años se recomendaba porque veían que quitaban todo lo que estorbaba y la articulación se movía con facilidad. Sin embargo, al paso de los años se demostró que había un importante aumento de artrosis postraumática en gente relativamente joven y se estudió que el problema era eso, una falta de balance articular con una inestabilidad que provocaba mayor presión y mayor desgaste, de manera que quitarlos, la resección de los meniscos no está recomendada.
Los tratamientos pueden ser abiertos o con una técnica no tan nueva, pero digamos lo reciente, pues que es la artroscopía. En el sistema abierto hacíamos un abordaje de la rodilla, llegábamos al fondo, veíamos el menisco y hacíamos pues lo que se pudiera, la remodelación, la sutura o cuando se hacían el retiro. Pero por artroscopía nos permite meternos en muchas áreas de la rodilla y no nomás el lado por el que vemos. Y de alguna manera, decirlo así, vamos a bucear adentro de la articulación y vamos a meter una cámara para explorar todo el interior. Por fuera, el paciente va a tener únicamente 2 abordajes, es decir, heridas de 1 centímetro cada una, por la que vamos a meter un equipo que consta de un irrigador para meter agua a la rodilla. Esta agua en el interior nos va a ayudar a que tengamos una visión más clara. Está fibra óptica para llevar iluminación adentro, la rodilla está oscura por adentro, y llevando la iluminación se genera un espacio con bastante claridad. Por el otro orificio podemos meter equipo manual, electrónico, mecánico, eléctrico, o sea, hay una gran variedad de herramientas para hacer esto. Mientras en una pantalla al frente vemos todo lo que está ocurriendo dentro y eso nos permite pues, movernos, encontrar problemas y resolverlos al mismo tiempo. En esta imagen podemos ver el cóndilo del fémur con una zona parcialmente cubierta de cartílago y todo lo demás no. Esta es una artrosis severa. Si podemos ver, aquí abajo hay restos del menisco y se pueden ver al fondo también una zona de hueso subcondral donde antes tuvo menisco cubriéndolo, pero ya no lo tiene. En esta otra vemos la superficie del cartílago del cóndilo del fémur de un paciente que cayó de rodillas durante práctica de deporte y técnicamente se desprendió un gran tramo del cartílago, dejando esta lesión profunda de un grosor total y con un daño pues, de pronóstico severo. Este paciente, en otra vista, abajo vemos un menisco en muy buenas condiciones. Aquí va el menisco, va la parte del cuerpo, la zona medial, y tiene una superficie buena, pero muy dañado el cartílago. A este mismo paciente le hicimos lo que en Norteamérica le llaman un shaver, un rasurado, y se hace un corte con un equipo especial para emparejar todas esas zonas y quitar todo lo que estaba irregular, que va a seguirse atorando con el propio menisco y va a provocar un desprendimiento mucho mayor de esa zona, de manera que al dejarlo ya todo más lícito, ya no se atora con las estructuras vecinas. Y si a esto le agregamos un proceso llamado viscosuplementación, tendremos que se lubrica la rodilla de manera profusa para que todavía sea menos probable que se atore y dure más este cartílago. Aquí tenemos una lesión, estamos viendo por detrás la rótula. Esta rótula tiene un desprendimiento de cartílago importante que se ve en esta parte de aquí, ¿sí? Y eso nos hace que tenga dolor también en cada movimiento de flexión y extensión. Lo que quiero mostrar aquí es la versatilidad del equipo. Puedo ver meniscos, cartílago, la rótula inclusive por detrás, y lo ligamentario de los cruzados anterior y posterior. Este fue un hallazgo, una paciente joven que estaba haciendo deporte y que tiene un desprendimiento de caparanga, y cuando metemos la cámara pues encontramos muchos sangrado y ya que fragmento que una piedra en el zapato. La rótula por detrás de la superficie y luego del fémur distal y la rótula aquí arriba. Se le cayó este pedazo de aquí y aquí ya está todo lavadito, pero esta zona estaba sangrando profusamente y era la responsable de esa gran hemartrosis y de ahora pues una artrosis postraumática. En un paciente joven con un lado sano veríamos esto. En la parte de arriba, el cartílago que cubre el cóndilo del fémur, abajo el de la meseta tibial, aquí va el menisco y con este gancho metálico estamos explorándolo a manera de un jalón para ver si está desgarrado en ese punto o en otro, si se separaran las fibras.
Pero así vemos una articulación joven. Un paciente con mucho más desgaste articular, pues está ya pasando por una etapa en la que se cayó todo el cartílago y toda esta zona oscura que vemos es el hueso subcondral. Es todo aquel hueso que antes estuvo cubierto de cartílago y ya no lo está. Tenemos en el piso de la rodilla, que sería la superficie de la meseta tibial, pues también una pérdida importante de cartílago. Aquí vemos un remanente de menisco todo irregular y vemos pedazos de cartílago adentro. Especialmente cuando metemos el equipo de artroscopía para ver esto, una parte irriga agua y otra la aspira, la saca. De manera que aquí ahorita seguramente ya habíamos quitado mucho del cartílago que estaba desprendido y suelto y ya se dio algo como una lavada de la articulación. Pasamos ahora a los ligamentarios. Los ligamentos cruzados están localizados al centro de la rodilla, en medio de donde convergen los dos cuernos anteriores y posteriores de la rodilla. El cruzado anterior apunta al centro y tiene una disposición oblicua con respecto al resto de la rodilla. El ligamento cruzado posterior está en la misma ubicación, pero hacia la parte de atrás de la articulación. Estos ligamentos mantienen la estabilidad anteroposterior de la rodilla y nos evitan que cuando caminamos se nos desplace hacia adelante el cóndilo del fémur sobre la tibia o hacia atrás. O dicho de otra manera, las mesetas tibiales se van hacia adelante con respecto a los cóndilos del fémur. Estos pacientes generalmente tienen un antecedente del momento exacto en el que sufrieron nos platica que estuvo en un tipo de lesión en el que tuvieron lo que comentábamos, un mecanismo de flexo-rotación. Cuando el paciente recién le ocurre, siente mucho dolor, dice haber escuchado cómo se rompe la estructura en su rodilla y se hincha de manera inmediata la rodilla por el sangrado que ocurre, constituyendo una hemartrosis. Por supuesto que tiene dolor y no puede moverse. Hay unas maniobras que les decía ahorita que sirven para identificar la lesión del ligamento cruzado y les llamamos movimientos de cajón. Estos movimientos de cajón están representados por un movimiento anterior y posterior sujetando la pierna por la parte más baja, haciendo este mecanismo. Jalamos hacia adelante, es un cajón anterior que nos traduce cruzado anterior roto y otro para atrás que nos traduce cajón posterior, que es una lesión del ligamento cruzado posterior. Esto nos va a hacer clínicamente un diagnóstico y, como decíamos, aunado a la hemartrosis y a el paciente que tiene además un antecedente traumático. Este video está hecho aquí en mi consultorio con un paciente que sufrió una lesión de rodilla y tenemos la sospecha de un ligamento cruzado. El movimiento de ilustra cuánto se desplaza en este movimiento de cajón anterior dicho ligamento. Evidentemente está roto y deja que pase todo eso. Son pacientes que les tenemos que hacer una exploración en el ligamento contrario, porque a veces tienen una hiperlaxitud ligamentaria que nos deja mover mucho la rodilla y en algunos casos nos hace pensar que estuviera dañado, pero al hacer la comparación nos damos cuenta pues de la diferencia de uno y de otro. Hay más ligamentos en la rodilla y esos otros ligamentos son los colaterales, ¿sí? Para tener otro tipo de visión. Vamos a seguir con la artroscopía. En este caso, serviría para la visualización directa de la lesión. Estos pacientes nos pueden dejar como el movimiento de la rodilla aumenta y aumenta a otras posiciones que no son las anatómicas, las habituales de la fisiología articular. Esa inestabilidad nos va a provocar que los tejidos impactados por el hueso generándoles una compresión y un desplazamiento lateral, lo cual va a hacer que las veces se
generó la lesión del ligamento cruzado, podemos tener ligamentos colaterales también lesionados de diferente severidad. Unos leves, con un proceso inflamatorio, otros con algún tipo de desgarro parcial y a veces desgarros totales. Estas lesiones tienen un tratamiento basado en la reparación cuando son los ligamentos colaterales y en la sustitución cuando se trata de ligamento cruzado. Al paso de los años no han podido demostrar que funcione reparar un ligamento uniéndolo con otro. Nada ha funcionado. Todos han fracasado y se ha demostrado que la sustitución es la mejor. Para hacer la sustitución hay varias técnicas en las que se utilizan tendones del propio paciente y otros que son producto de un donador cadavérico. Estos materiales se van a fijar para sustituir a otro tendón de diferentes maneras. Existe una técnica muy utilizada, muy popularizada, que se llama hueso-tendón-hueso. El paciente puede quitarle ese segmento de su propia rodilla y ponérselo al mismo, o, como decíamos, tener un material, un tendón traído de un donador cadavérico. También se utiliza con mucha frecuencia el tendón semitendinoso proveniente de la pata de ganso. El semitendinoso va muy cerca del tendón semimembranoso y ambos pueden servir para hacer un tendón más grueso. En el caso de que fueran muy delgaditos, se unen dos, se superponen y se refuerzan para fijarlos de diferente manera en las reparaciones. Los ligamentos colaterales están posicionados en la parte medial y lateral de la rodilla y estos ligamentos también sufren lesiones asociadas al mecanismo que originalmente causó una lesión de ligamento cruzado o por separado, es decir, hubo un movimiento lateral que desgarra el ligamento colateral, pero no alcanza a dañar el ligamento cruzado y tampoco alcanza a lastimar el menisco. Estas maniobras se describen como el de bostezo, en las que generamos un movimiento medial y lateral para ver cuál es el ligamento que está sufriendo. Y aquí podemos ver en esta imagen cómo podría darse la lesión de los ligamentos colaterales, combinarse con una lesión del ligamento cruzado y aparte tener una presión tan importante sobre el menisco del lado contrario a donde ocurrieron las lesiones originales, y esa presión generar también un desgarro en dichos meniscos. En este caso de los ligamentos colaterales, la reparación quirúrgica abierta es la más recomendable. Ahí no podemos meternos por artroscopía e intentar hacer la recolocación del ligamento en su lugar para reinsertarlo, o si hay una reparación en la zona longitudinal, no funciona ahí. Hay que hacerlo abierto. Una vez que se repara, tenemos que además ponerle al paciente una inmovilización con yeso, porque el paciente va a tener la necesidad de seguir caminando y lo puede hacer. Se genera una carga vertical del fémur hacia la tibia, pero no permitimos el movimiento lateral gracias a un yeso que queda alrededor de la rodilla, o también se pueden utilizar férulas que se llaman tipo panel. Es una férula que la ponemos y la quitamos para poderse bañar y para hacer curaciones de las heridas de la cirugía, de manera que podemos estar proteger al paciente, pero ese tipo de lesiones les permite seguir caminando. Entonces, recapitulando, tenemos lesiones de meniscos, tenemos lesiones de ligamentos colaterales y tenemos lesiones de ligamento cruzado. En este contexto es importante el conocimiento de la anatomía, del mecanismo que recibió la lesión del paciente, para podernos explicar lo que ocurre, y así veremos que un golpe recibido por el lado lateral o externo va a tener repercusiones en el lado medial o interno y viceversa. Todo lo que golpee por el lado interno de la rodilla va a generar del otro lado una lesión, como veíamos aquí.
En este caso, el golpe lo recibe por el lado externo, que es donde está el peroné, ¿sí? Y el paciente sufre todo lo demás del lado contrario, excepto el menisco. Si invirtiéramos la presión, la lesión con un impacto del lado medial, tendríamos todo lo contrario, ligamentos colaterales externos dañados y compresión y lesión del menisco medial. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Revisen el calendario y a Estrella, no sé si el otro jefe de grupo también participó y del grupo de Ángel, ¿está por aquí Ángel?